Los saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Vamos con nuestros titulares. El terrorismo con cuchillo no nos vencerá, afirmó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, luego de que jóvenes palestinos realizaron 4 nuevos ataques con puñales este lunes en Jerusalén. La jefa de la diplomacia europea había pedido telefónicamente a Netanyahu y Mahmoud Abbas un control inmediato de la situación. Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, considerado el último dictador de Europa, celebró este domingo la victoria electoral que lo llevará a su 5º mandato. La Unión Europea ha reconocido que los comicios se realizaron de forma transparente. La policía británica retiró la vigilancia permanente a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugia desde el año 2012. Scotland Yard alegó que la decisión se tomó por motivos económicos. Así comienza TV Perú Mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, Farid, ¿qué tal? Comenzamos en Turquía. El primer ministro de ese país dijo que el Estado Islámico es el principal sospechoso del doble ataque suicida en Ankara, donde el fin de semana fallecieron al menos 97 personas que participaban en una manifestación por la paz. El Estado Islámico es el principal sospechoso del doble ataque suicida donde murieron 97 personas en Ankara. Así lo señaló el primer ministro turco, quien calificó el atentado como el peor de su tipo, aunque no se descarta que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el Ejército del Frente Revolucionario de Liberación Popular estén involucrados. Estas 3 organizaciones terroristas son vistas como posibles sospechosas de este ataque. Pero cuando nos fijamos en cómo ocurrió el ataque y la tendencia general de los acontecimientos, Daesh se ha convertido en el principal sospechoso. Dijo también que este atentado fue un intento por influir en los resultados de las elecciones parlamentarias que se llevará a cabo el 1 de noviembre. Hoy, en horas de la mañana, cientos de personas acudieron a los alrededores de la estación del tren para participar de una ceremonia en memoria de las víctimas. Uno de ellos, padre de 3 jóvenes heridos, señaló que su hijo vio a uno de los supuestos atacantes con bolsas en la espalda y en la mano. Este tipo tenía 2 bolsas, una en la espalda y otra en la mano. Se mezcló entre la multitud y mi hijo Abdulselam sintió que algo andaba mal. Me dijo que era como si alguien le susurraba diciendo que este tipo es un terrorista suicida. A la manifestación pacífica convocada por activistas prokurdos y la sociedad civil bajo el lema Paz, Trabajo y Democracia acudieron miles de personas sin presagiar que ocurriría esta masacre. Una estudiante universitaria hizo un llamado al gobierno para que encuentren a los responsables de los ataques. Estamos muy entristecidos por lo sucedido y que aún no se atrape a los autores de este ataque. No ha habido ninguna declaración concreta por parte del gobierno sobre esto. Esperemos que pronto encuentren a los culpables. Otros ciudadanos marcharon hacia la mezquita en un suburbio de Estambul para el funeral de varias víctimas. Entre los asistentes estuvieron varios líderes de la oposición, quienes manifestaron que suspenderán sus mítines. Estamos suspendiendo nuestros mítines porque no podemos celebrar una actividad en un ambiente tan triste. Estamos muy preocupados por la seguridad de las personas que son más importantes que nuestras actividades electorales.
bizim seçim başarımızdan ve mitinglerimizden çok önemlidir. El partido ha suspendido sus mítines y las manifestaciones después del viernes no serán organizadas como mítines electorales, sino que serán los mítines contra el terrorismo, con el objetivo de consolidar la fraternidad y la unidad. La oposición también se fue en contra del presidente Tayyip Erdogan, quien gobierna el país por 13 años por no garantizar la seguridad de los manifestantes y que según sus estadísticas los muertos superarían 128 y no los 97 que el gobierno afirma, indicaron. Estamos viendo las reacciones en Turquía ante este atentado, el peor atentado en la historia de ese país, que están haciendo, ya identificando los muertos, vendrían a ser más de 100 al parecer, ¿no? Podrían llegar a más de 100. Ahora, la respuesta del partido que organizó esa marcha que fue atacada por aparentemente ISIS ha sido también pacífica, ¿no? Es un partido, digamos, que usa medios legales para hacer oposición. Se le considera un partido cercano al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el cual sí es un grupo irregular armado que se enfrenta al Estado turco en el pasado para lograr la independencia del Kurdistán turco, en el presente para buscar autonomía dentro de Turquía. Pero en todo caso el HDP, que son las siglas de este partido de mayoría kurda, sin embargo ha logrado apelar a otros sectores de la población y obtener suficientes votos para que por primera vez un partido de base kurda haya logrado acceder al Parlamento. Lamentablemente no le sirvió de nada porque ese Parlamento se disolvió sin entrar en funciones porque no había mayoría para sustentar un gobierno. Entonces había convocadas elecciones para el 1 de noviembre, en el contexto de las cuales esta manifestación era parte era un acto en favor de la paz, pero podía ser entendido también como un acto proselitista. Y el punto es que el Partido de la Democracia de los Pueblos, este partido de mayoría kurda, se queja de que no hubo suficiente protección para impedir el atentado, pese a que ya había habido un atentado contra uno de sus mítines en julio pasado. Sin embargo, cuando hay protestas por el atentado, ahí sí interviene la policía. Ahora, se va aclarando, ¿no? Porque están insistiendo ya las autoridades turcas que todo apunta al Estado Islámico, incluso van a tomar muestras de ADN a personas vinculadas o familiares cercanos a quienes están perseguidos, buscados por ser terroristas. Sí, la hipótesis más probable es el Estado Islámico. Sin embargo, el tema es que, claro, la actitud del gobierno turco frente al Estado Islámico fue, por decirlo menos, condescendiente hasta hace relativamente poco. Todos recuerdan, por ejemplo, las imágenes de estas 4 jóvenes británicas menores de edad cruzando la frontera desde Turquía hacia Siria para unirse al Estado Islámico, sin que el gobierno turco hiciera gran cosa para detenerlas. ¿Qué hacían 4 menores de edad británicas viajando solas hacia un país en guerra civil? No se les ocurrió formular esa pregunta. Entonces la crítica es que como el Estado Islámico combatía al régimen de Bashar al-Assad, el gobierno turco se hacía de la vista gorda y ahora se está produciendo lo que en inglés llaman blowback, o sea, aquel a quien apañaste termina actuando en contra de tus intereses. Y a poco tiempo de las elecciones. A poco tiempo de las elecciones, efectivamente. También es un golpe bastante fuerte para el gobierno. Rusia continúa con los ataques al Estado Islámico. El Ministerio de Defensa ruso anunció que bombardearon 53 instalaciones de los yihadistas. Asimismo, el ejército sirio y las fuerzas aliadas siguieron avanzando en su ofensiva terrestre para recuperar territorio de manos de los insurgentes. Rusia continúa bombardeando objetivos del Estado Islámico en Siria. Este fin de semana, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso confirmó que la Fuerza Aérea de su país ha realizado 55 vuelos desde la base de Yememey en las afueras de Latakia, contra 53 instalaciones de los yihadistas, entre los cuales se ha golpeado un campo de capacitación de operaciones tácticas especiales para sus seguidores. Los cazas Su-34 atacaron al campamento de militantes ubicados cerca del pueblo de Mastuma, en la provincia de Idlib. Según los datos de la inteligencia, el campamento era utilizado como puesto de recepción de los combatientes que llegaban de otros países. También se han llevado a cabo operaciones en las provincias de Homs, Hamá, Latakia e Idlib.
Konashenkov señaló también que la inteligencia aérea y espacial rusa continúan identificando a diario nuevos elementos de la infraestructura terrorista del Estado Islámico en el territorio de Siria para su posterior destrucción. Mientras tanto, el ejército sirio y combatientes del grupo libanés Hezbollah continúan con su ofensiva terrestre para recuperar territorio de manos de los insurgentes. Así lo informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las fuerzas de Bashar al-Assad han recuperado territorio cercano al bastión costero del gobierno al oeste del país. Por otro lado, las fuerzas iraquíes, quienes también luchan contra los yihadistas en su país, manifestaron que bombardearon un convoy donde supuestamente se trasladaba el líder del Estado Islámico, Abu Bakr Baghdadi, en la provincia occidental de Al-Anbar. Sin embargo, este habría salido ileso, pero causó la muerte de importantes dirigentes de esta organización terrorista. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, a quien visita Jordania, anunció que la Fuerza Aérea de su país bombardeó objetivos del ISIS en Siria, donde habrían muerto 6 yihadistas franceses que tenían planeado diversos atentados en Europa. Dejó en claro que el único propósito de su gobierno es golpear el Daesh. La decisión del presidente francés es atacar objetivos que planean ataques terroristas que ya tuvieron lugar en Francia y han dejado muertos. Los ciudadanos franceses tienen derecho a la mayor protección, por eso nuestro objetivo es golpear al Daesh y vamos a seguir haciéndolo independientemente de su nacionalidad, por lo que los terroristas no tienen pasaporte. Por su parte, el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, señaló que es urgente que Rusia y Estados Unidos lleguen a un acuerdo para evitar una escalada militar que podría desmembrar el país. Primero vamos a empezar por un entendimiento entre Rusia y Estados Unidos. Creo que es urgente. Si bien es cierto que la lucha contra las organizaciones terroristas son una prioridad, también es cierto que ganar el terrorismo solo puede ser logrado a través de un paralelo. Un proceso transformador incluyente según el marco de la política del Comunicado de Ginebra. Las armas no van a ser suficientes. Staffan de Mistura manifestó que el gobierno de Bashar al-Assad habría señalado su disposición a unirse a 4 grupos de trabajo que planeaba convocar en Ginebra para abordar aspectos de posconflicto en Siria. Sin embargo, la oposición siria ha dicho que no asistirá a causa de los ataques aéreos de Rusia sobre los rebeldes. Ahora, con esta escalada del conflicto, con la intervención ya de esta mucho más activa de Rusia, la participación de Hezbollah y de Irán, ¿puede cambiar el curso de la guerra? Sí, pero no necesariamente para lograr el triunfo del régimen, sino sencillamente para, revertir las pérdidas territoriales que el régimen había sufrido en meses recientes y poner a Bashar al-Assad en condición de negociar una transición en la que él siga al mando durante el transcurso de esas negociaciones. Un detalle interesante, cuando uno ve este personaje del ejército ruso, dice, estamos atacando blancos del Estado Islámico, y luego menciona los lugares donde están realizando ataques, y menciona Homs, Hama, Idlib y Latakia. En ninguno de esos lugares hay una presencia significativa del Estado Islámico. O sea, en otras palabras, las víctimas fundamentales de los ataques rusos no son las huestes del Estado Islámico, son las huestes de grupos insurgentes que enfrentan fundamentalmente al régimen del Assad, pero también habría que añadir el Frente al-Nusra, que es la rama local de Al-Qaeda. ¿Por qué hago esta mención? Porque hay grupos que, siendo radicales, hay muy pocos moderados en honor a la verdad, son radicales con una agenda para Siria. El problema para Estados Unidos no son esos grupos, son los grupos que tienen una agenda global, básicamente el Estado Islámico y Al-Qaeda. Ahora, también paralelamente hay movimientos diplomáticos, ¿no? Vemos la invocación de la Unión Europea, y no está en el comunicado, pero algunos ministros de Exteriores de Europa no han descartado esta posibilidad de que Bashar al-Assad juegue un papel hasta que se llegue a un tipo de transacción o de acuerdo. Lamentablemente creo que eso es un hecho consumado, no sé si es que llega a haber una negociación. En primer lugar, porque si quieren que deje el poder, la única vía era sacarlo por la lucha armada, mediante la lucha armada, y eso no lo han logrado. Pero en segundo lugar, hay ya cierto consenso en que una salida del Assad podría generar un vacío de poder. O sea, tampoco es que quede claro cuál sería la alternativa en caso de que él no esté presente en el gobierno. Yo, sin embargo, sí tiendo a creer al gobierno ruso cuando dice que busca fortalecer a la posición negociadora del régimen, pero que busca una negociación
negociación, no una salida militar al conflicto, porque honestamente no creo que eso esté dentro de las posibilidades. Implicaría un compromiso ruso de largo plazo, más emigrantes hacia Europa, posiblemente más sanciones contra Rusia, en un momento en que Rusia parece jugar un papel constructivo en Ucrania. Entonces creo que lo que dice Putin en este caso sí hay que tomarlo al pie de la letra, a diferencia, en mi opinión, de lo que suele decir respecto a Ucrania. Ahora, sin tropas en el terreno, difícil que se convierta en un nuevo Afganistán para Rusia, pero sí estar metiéndose en lo que puede ser un conflicto entre chiitas y sunitas no puede ser algo bastante complicado. Bueno, hablando de esta expresión en inglés que usé en el reportaje anterior, blowback, o sea, cuando, por ejemplo, eso hace referencia al uso de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial. Se lanzaban y el aire las devolvía hacia los atacantes. Entonces tú eres finalmente víctima de tus propias acciones. Una de las cosas que se teme es que esto, digamos, incite acciones terroristas contra objetivos rusos en la propia Rusia o fuera de ese país. Es una posibilidad, lamentablemente. En una nueva ola de violencia.